¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los invito a que hoy dejemos que nuestra reflexión sobre el Catecismo la guíe el Padre Henry Nouwen, en un libro que él tiene que titula Oraciones desde la Abadía. Tiene esta oración: Hoy, Señor, he sentido un miedo intenso. Todo mi ser parecía estar invadido por el miedo. No había paz ni descanso, solamente miedo. Miedo a una crisis nerviosa, miedo a llevar una vida equivocada, miedo al rechazo, a la condenación, miedo a ti. Señor, ¿por qué me resulta tan difícil vencer mi miedo? Solo cuando me dedique al trabajo manual, a la intensidad de mi miedo, logra disminuir. Me siento impotente para superar este miedo. Quizá es tu manera de pedirme que experimente algo de solidaridad con las personas que en todo el mundo sienten miedo, los que tienen hambre y frío en este duro invierno, los que están amenazados por ataques inesperados de la guerra, los que están ocultos en cárceles, centros psiquiátricos y hospitales. Señor, este mundo está lleno de miedo. Convierte mi miedo en oración por los que sienten miedo. Haz que esta oración confronte a otros corazones, quizá otros, entonces con mi oscuridad, conviertan esto en luz, y mi sufrimiento interior será fuente de curación para otros. Tú, Señor, también has conocido el miedo. Tú has estado profundamente agitado. Tu sudor y tus lágrimas fueron los signos de tu miedo. Haz que mi miedo, Señor, sea parte del tuyo, para que así no me conduzca a la oscuridad, sino a la luz, y me lleve a una nueva comprensión de la esperanza de tu cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuaremos hoy nuestra meditación sobre el Catecismo con el numeral 29, ya en su última parte. Lo retomaremos entonces en su lectura, que dice así: Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo o de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta a Dios y huye ante su llamada. Ya hemos meditado casi todo este numeral, pero aún nos faltan dos partes, las dos conclusiones. Hoy lo intentaremos hacer. La primera es las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Necesitamos ser sinceros y decir con verdad de que existen pensamientos y maneras de ser que son hostiles a lo que la Iglesia propone, pero no solo a la Iglesia, sino a todas las formas de religión, pero sin duda también en nuestra cultura, pues también hay un rechazo particular a la religión cristiana. Sobre todo el Papa Benedicto XVI es el que ha hecho un gran énfasis en su magisterio en este hecho, en lo que él ha llamado el relativismo.
El relativismo no solo es una cuestión teológica, nosotros podemos tener relativismos en muchísimas cosas, relativismo ético, relativismo moral, relativismo incluso en nuestras maneras de pensar. El relativismo es una cuestión bastante amplia que lo que busca es desestabilizar las instituciones y considerar que no hay una verdad absoluta. Es como si nos negasen a nosotros el derecho de la verdad, que no existe esta, sino que cada uno tiene su principio de verdad en sí mismo y que las verdades de todos necesitan ser creídas. Eso genera una crisis de institución, sin duda también. Entonces, este es el problema, por ejemplo, de estas corrientes hostiles a la religión, que normalmente están fundamentadas en relativismos. ¿Qué es la afirmación esencial del relativismo? De que una verdad universal es imposible. La verdad no puede ser conquistada, sino que cada uno necesita, de un modo escaso y particular, ir entrando en ella. Sin duda esto también es una causa del ateísmo en nuestra época. También existen las ideologías, que son maneras radicales de ciertos pensamientos que también pueden atacar a la religión. Y también, de cierto modo, la ciencia moderna puede afectar a la religión, ya que nos hace pensar que la religión no puede ser una ciencia en cuanto a ella, a lo menos ciencia positiva. Cuando hablamos de ciencia positiva es aquella que utiliza un método científico cartesiano matemático, es decir, que se puede repetir varias veces para que un concepto o una realidad experimental pues dé el mismo resultado. Y por ello, pues también de alguna manera ciertas metodologías científicas son contrarias a la fe y a la religión. Pero lo que nos olvidamos es que la ciencia está también basada en principios. No todas las ciencias necesitan tener una metodología matemática kantiana para ser comprobadas, porque si no también entrarían en crisis otros métodos y otras ciencias, por ejemplo, la historia, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, la psicología en algunas de sus áreas y sin duda también la teología. Entonces, este es el gran problema de una ciencia experimental que solo está fundamentada en la comprobación infinita de acontecimientos, cuando en nuestro corazón hay muchísimas cosas que nosotros mismos ni siquiera podemos comprobar. También no podemos negar ni olvidar que existe una corriente fuerte que es el ateísmo del marxismo, que tiene ciertas dificultades. Y la dificultad mayor es la del materialismo. Piensa que el hombre se reduce simplemente a una cadena productiva, que el hombre simplemente es un instrumento, un objeto de este poder económico mayor, pero le quita a la persona, a los hombres, muchísimas otras cosas que ellos mismos son. Estas son las grandes dificultades que se presentan en esto. Sin duda también la teología se ha dejado afectar en algunos instantes por el marxismo, sobre todo hay ciertas teologías que nosotros llamamos de genitivo, es decir, que tienen la palabra de, teología de, y en Latinoamérica hemos tenido una que muchos han condenado por esto, pero que sin duda también se puede ver desde otros aspectos, como es la teología de la liberación, creada por un sacerdote peruano, el padre Gustavo Gutiérrez, un sacerdote que propone, en síntesis, esto es una síntesis demasiado breve, pero esto necesitaría muchísimo más, propone que la teología de la liberación es hacer un nuevo éxodo en las personas, es decir, un nuevo paso de Egipto a la tierra prometida. Y que hay muchísimas cosas que esclavizan a los hombres y que de todas esas esclavitudes el Evangelio nos quiere liberar. Y eso es cierto. El Evangelio y el reino de Dios es un acto de libertad para nosotros.
Pero en ocasiones el problema es cuando estas teologías se han mezclado con pensamientos políticos, pues que se han visto en otro tipo de degeneraciones, si lo podríamos decir así. Entonces el problema de este ateísmo marxista es que piensa que la religión está pensada para que las clases económicas más pudientes puedan seguir sometiendo a las clases pobres. Es como una manera, como lo dirían otros, de un opio del pueblo. Es una manera de intentar mostrar la religión como algo innecesario para el hombre. También la filosofía ha visto esto y podemos recordar a los famosos filósofos de la sospecha, que ellos también de algún modo pues nos han mostrado otro modo de pensar la religión, aunque tampoco podemos condenarlos, porque al fin y al cabo lo que nos han generado es preguntas. Y esto es lo valioso. Estos hombres nos enseñan otra manera de vivir, nos generan una conciencia crítica, ¿cierto? Unos hombres como Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, pues nos han enseñado a ver críticamente ciertas estructuras de poder y cómo necesitan verse desde otra perspectiva, pero sin duda también en ocasiones nos han hecho daño. Entonces, esto no es una manera de alejarnos de ciertos pensamientos, sino que también necesitamos leer con conciencia crítica todos los pensamientos o ideologías que pueden llegar hasta nosotros. Pero a mí no me gustaría detenerme hoy en este punto negativo, sino que nos detengamos en un punto positivo también de corrientes que no son hostiles a la religión, sino que de alguna manera nos han enseñado a nosotros a ver la religión de una manera diferente. Me gustaría proponerles algunos ejemplos de santos, sobre todo de la época patrística, que nos ayudan a ver la riqueza, sobre todo del pensamiento filosófico. Y si no, pensemos en San Justino. Justino se convierte a los 30 años después de una búsqueda filosófica intensa. Él pasa por la escuela estoica, peripatética, pitagórica, y en ninguna de ellas haya satisfacción. Pero un día un anciano en la playa le aconseja buscar la verdad en los profetas y orar para recibir el conocimiento divino. Y esto llevó a Justino a leer las escrituras y decir que el cristianismo es la única filosofía segura y se convierte de este modo al cristianismo en el año 132 después de Cristo. Esto nos lo muestra en un texto, de él tenemos 3 libros, pero hoy leeremos un extracto de uno de ellos, que es el diálogo con Trifón, un judío, y miren lo que él dice. En el capítulo 1 de este diálogo propone: me paseaba por la mañana temprano por los jardines de Sisto, cuando apareció uno por allí que paseaba, y otro le acompañaba y me dijo: salud, filósofo. Al tiempo que así me saludaba, dio la vuelta y se puso a pasear a mi lado, y con él se volvieron también sus amigos. Yo a mi vez, devolviéndole el saludo, le dijo: ¿qué ocurre? Él me contestó: aprendí en Argos de Corinto el Socrático, que no hay que despreciar ni descuidar a los que visten hábito como el tuyo, sino mostrarles por todos modos estima y buscar su conversación, con el fin de sacar algún provecho, o para él o para mí. Pues aún es el caso de aprovecharnos a los dos. Ya es bien para ambos. Por eso, siempre que veo a alguien que lleva ese hábito, me acerco a él con gusto. Esa es la causa por la que ahora te saludo. Pero, ¿quién eres tú? Oh, el mejor de los mortales, le repliqué yo, bromeando un poco. Él me indicó sencillamente su nombre y su nacimiento. Me dijo: me llamo Trifón y soy hebreo de circuncisión. Ahora huyo de la guerra recientemente acabada, vivo en Grecia y la mayor parte del tiempo en Corinto. Yo le dije: ¿y qué tanto provecho esperas tú sacar de la filosofía?
que se pueda comparar al que encuentras en tu propio legislador y en los profetas. Pues qué, me replicó, no tratan de Dios los filósofos en todos sus discursos, y no versan sus disputas siempre sobre unicidad y providencia. ¿O no es objeto de la filosofía el investigar acerca de Dios? Ciertamente le dije, y esta es también mi opinión. Pero la mayoría de los filósofos ni se plantean siquiera el problema de si hay un solo Dios o hay muchos, ni si tienen o no providencia de cada uno de nosotros, pues opinan que semejante conocimiento no contribuye para nada a nuestra felicidad. Es más, intentan persuadirnos que si del universo en general y hasta de los géneros y especies se cuida Dios, pero yo, ni de mí, ni de ti, ni de cosas particulares, puede cuidarse. No le estaríamos suplicando entonces de día y noche. No es difícil comprender que a qué extremos los conduce esto, los que opinan y aspiran a la impunidad, a la libertad de palabra y obra, al hacer y decir lo que les dé en gana. En este extracto del primer capítulo que acabamos de oír del diálogo de Trifón, se nos propone una cosa sumamente interesante, y es comprender el límite de la filosofía. La filosofía, se podrían dar muchas definiciones de lo que ella es. La filosofía, de algún modo, es el lugar para el arte del vivir bien. La filosofía es el arte de la sabiduría, es el arte de comenzar a descubrir lo más profundo que hay en el ser. Pero en este texto hay una posición frente a Dios particular y que necesitamos ser conscientes. Nuestra cultura occidental, a lo menos la que nosotros tenemos hoy, ha bebido del pensamiento griego. Pero el pensamiento griego no está totalmente cristianizado y no tiene por qué serlo, porque pues estos filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, vivieron antes de Cristo, es decir, que no conocieron a Jesús. Y este es un presupuesto necesario para entender, por ejemplo, una diferencia entre el motor inmóvil que propone Aristóteles y el Dios cristiano. El motor inmóvil que propone Aristóteles es un motor inmóvil que simplemente está al principio, pero que no se vincula con el hombre. El Dios en el que creemos los cristianos se involucra con los humanos. No es lejano, no es distante, no es indiferente ante lo que nosotros vivimos, sentimos y experimentamos. No, antes bien, Él está cerca de nosotros, nos escucha, vive con nosotros, está junto a nosotros, y esto hace una experiencia diferente y extraordinaria de lo que Dios hace. No es el mismo, entre comillas, el Dios de los filósofos que el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos no solo es una idea, es un Dios cercano, es un Dios que se implica en nuestra vida. Pero ¿qué es lo interesante? Y ahí me gustaría basarme en el segundo capítulo de este diálogo de Justino con Trifón, que dice así. Justino nos cuenta su historia. ¿Qué ha hecho él? La filosofía efectivamente es en realidad el mayor de los bienes y el más precioso ante Dios. Ella sola nos conduce y nos une a Él. Y son hombres de Dios, a la verdad, aquellos que se aplican a la filosofía. Ahora que sea en definitiva la filosofía y por qué les ocurre enviada a los hombres, cosa es que se le escapa a la mayoría, pues en otro caso, siendo, como es ella, ciencia una, no habría platónicos, ni estoicos, ni peripatéticos, ni teóricos, ni pitagóricos. Quiero explicarles por qué ha venido a tener muchas cabezas. El caso fue que a los primeros que a ella se dedicaron y que se hicieron célebres, le siguieron otros que ya no hicieron investigación alguna sobre la verdad, sino que llevados de la admiración por la firmeza, el dominio de sí, la novedad de las doctrinas de sus maestros, solo tuvieron por verdad lo que cada uno había aprendido de su maestro. Luego transmitieron a sus sucesores doctrinas semejantes y otras similares. Cada escuela tomó el nombre del padre de su doctrina.
Yo mismo en mis comienzos, deseando también tratar con algunos de estos filósofos, me puso en manos de un estoico. Pasé con él bastante tiempo, pero dándome cuenta que nada adelantaba en el conocimiento de Dios, sobre el que tampoco él sabía palabra ni decía ser necesario tal conocimiento, me separé de él y me fui a otro, a un peripatético hombre agudo, según él creía. Este me soportó bien los primeros días, pero pronto me indicó que habíamos de señalar honorarios, a fin de que nuestro trato no resultara sin provecho. Yo le abandoné por esa causa, pues ni filósofo me parecía en absoluto, pero mi corazón estaba lleno del deseo de oír lo que es peculiar y más excelente en la filosofía, y por eso me dirigí a un pitagórico, reputado en extremo, hombre que tenía muy altos pensamientos sobre la propia sabiduría. Apenas me puse a hablar con él, con intención de hacerme oyente y discípulo suyo. ¿Cómo? Me dijo. ¿Ya has cursado música, astronomía y geometría? ¿Te imaginas que alguna vez vas a contemplar una de aquellas realidades que contribuyen a la felicidad sin aprender primero lo que puede separar al alma de lo sensible y prepararlo para lo inteligible, de modo que pueda ver lo bello en sí y lo que en sí es bueno? Me hizo un largo panegírico de aquellas ciencias, me las presentó como necesarias y confesándole yo que las ignoraba, me despidió. Como es natural, me molestó haber fracasado en mi esperanza. Tanto con cuanto yo creía, aquel hombre sabía algo. Por otra parte, considerado el tiempo que tendría que gastar en aquellas disciplinas, no pude sufrir difiriendo para tan largo tiempo. Estando así perplejo, me decidí por fin a tratar también con los platónicos, pues gozaban también de mucha fama. Justamente por aquellos días había llegado a nuestra ciudad un hombre inteligente, una eminencia entre los platónicos. Con este tenía yo largas conversaciones y progresaba así cada día, y hacía progresos notables. La consideración del incorpóreo me cautivaba, la contemplación de las ideas me daba alas a mi espíritu. Me imaginaba haberme hecho sabio en un santiamén, y mi necedad me hacía esperar de que un momento a otro yo iba a contemplar al mismo Dios, porque tal es la finalidad de la filosofía de Platón. Justino nos hacía aquí una confesión magnífica. Nos habla de sus búsquedas, de los muchos maestros que pudo tener en su época, en su vida, y que ninguno de ellos les llenó verdaderamente. A nosotros también nos puede pasar lo mismo, hermanos, que comenzamos a tener búsquedas sin fin, hasta cansarnos, y no sabemos hacia dónde ir. Pero quizá en esos momentos en que no sabemos para dónde ir, necesitamos algo más. Necesitamos en ese instante un poco de silencio. Preguntémonos nosotros con sinceridad, ¿hace cuánto no hacemos un verdadero silencio? ¿Hace cuánto nosotros no vivimos verdaderamente de Dios? ¿Hace cuánto no somos conscientes de nuestra vida? El principio de la filosofía siempre ha sido uno. El filósofo es aquel que se sorprende de la realidad que lo visita. El filósofo es aquel contemplativo de las maravillas. Es aquel que se pregunta, que cuestiona. Es aquel que es capaz de discernir. Ese es el filósofo. Hermanos, preguntémonos nosotros y con sinceridad si nosotros somos capaces de cuestionar la vida, lo que nosotros somos, vivimos y experimentamos. ¿O será que nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra propia existencia a lo que vivimos, a lo que sentimos? Y si nos preguntamos y tenemos la certeza de que esto puede ser diferente, de que la vida puede ser diferente. Pero la vida solo es diferente cuando hacemos conciencia de nuestra propia vida. Justino cambia su vida por eso, porque es capaz de cuestionarse, porque es capaz de mirar con mente crítica, abierta y profunda a los demás. Hoy necesitamos
que miremos el mundo y lo cuestionemos. Hoy necesitamos mirar nuestro propio corazón y ser diferentes. Y Justino nos sigue narrando su experiencia. Y entonces en el capítulo 7 nos cuenta unas cosas maravillosas sobre lo que significa este encuentro. Justino, en el capítulo 7 de este diálogo con el judío Trifón, sigue este diálogo y lo que hacen es algo extraordinario. Comienzan a hablar del objetivo de la filosofía. O sea, ¿para qué sirve la filosofía? Para conocer más a Dios, para conocer más al hombre, para conocer los demás, para conocer la astronomía, la aritmética, la música, ¿para qué? Pero llega un momento en el que ellos dos se dan cuenta que hay un límite. Y entonces tienen un diálogo sobre la verdad que puede ser tomada de los profetas. Y entonces se dicen esto. Le dije, ¿a qué maestro vamos a recurrir? ¿O dónde podemos buscar ayuda? Ni en estos, ni en Platón y Pitágoras se halla entonces la verdad. Y entonces comienzan a descubrir algo maravilloso. Miren lo que le dice el anciano. Existieron hace mucho tiempo ciertos hombres más antiguos que todos estos tenidos por filósofos, hombres bienaventurados, justos y amigos de Dios, los cuales hablaron inspirados por el Espíritu Divino y pronunciaron oráculos sobre lo porvenir, aquello justamente que se está cumpliendo ahora. Son los que se llaman profetas. Estos no son solos los que vinieron y anunciaron la verdad a los hombres, sin temer ni adular a nadie, sin dejarse vencer por la vanagloria, sino llenos del Espíritu Santo. Solo dijeron lo que vieron y oyeron. Sus escritos se conservan todavía, y quien los lea y les preste fe puede sacar el más grande provecho en las cuestiones de los principios y en el fin de las cosas y en general sobre aquello que un filósofo debe de saber. Porque no compusieron jamás sus discursos con demostración, como quiera que ellos sean testigos fidedignos de la verdad. Por encima de toda demostración y por lo demás, los sucesos pasados y actuales nos obligan a adherirnos a las palabras proferidas por su intercambio. También por los milagros que hacían es justo creerles, pues ellos glorificaban al autor del universo, Dios y Padre, y anunciaban a Cristo, Hijo suyo, que de él procede. En cambio, los falsos profetas, a quienes llena el espíritu embustero e impuro, no hicieron nada de esto, sino que se atreven a realizar ciertos prodigios para espantar a los hombres y glorificar a los espíritus del error. Por su parte, y ante todo, ruego que te abras a las puertas de la luz, pues estas cosas no son fáciles de ver y comprender por todos, excepto a quien Dios y su Cristo concede comprenderlas. Justino acá nos está mostrando lo que a él le hizo cambiar. A él lo hizo cambiar de perspectiva algo, que habían hombres que los podían guiar a la sabiduría. Hermanos, hay hombres que nos pueden cambiar la vida. Así es Dios. Dios nos ha dejado su palabra y en ella nosotros podemos hacer un cambio de vida. Esa es la belleza que quizá en un momento nos va a abrumar, porque a nosotros nos corresponde hacer un ejercicio bastante difícil, el de dialogar, el de vivir retirados en una paz, el de llevar junto a nosotros su palabra, una palabra que sea capaz de darnos algo diferente. Es como si cuando uno leyese estuviera en realidad escuchando. Eso pasa para el creyente. El creyente no lee,
dialoga con la palabra. El creyente no solo escucha, el creyente también es capaz de tener un encuentro salvador. Justino entendió esa riqueza maravillosa de que toda su vida se podía convertir en un encuentro salvífico con Dios. Hermanos, preguntémonos con sinceridad si nuestro encuentro con la Escritura es sincero, profundo, si nuestro encuentro con Dios es capaz de estremecernos. La Escritura está llena de preguntas. Todo el tiempo hay una pregunta que circunda la fe. Siempre hay una pregunta. Si no piensen en el inicio del Evangelio de Juan, Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. O en la pregunta de Jesús, ¿y quién dice la gente que soy yo? Todo el tiempo el Evangelio tiene preguntas. Esa es la metodología de Dios, de hacernos preguntas. Justino lo diría con otra expresión. Justino diría que hay logos espermáticos. Eso es semillas del logos. Es decir, Dios ha dejado la semilla de su verdad en nosotros y esa semilla puede crecer y crecer tan alto que convertirse en un árbol después en el cual podamos descansar, reposar de las fuerzas del día. Hermanos, Dios ha puesto la verdad en nuestro corazón, pero nosotros también necesitamos cultivarla. Es como un jardinero que comienza a cultivar su jardín, pero llega en un momento en que él se convierte en parte del jardín también. No solo en un cultivador, no solo en un cuidador, sino que se convierte en parte de ese esquema. Hermanos, Dios ha puesto la semilla de la verdad en nosotros, pero necesita que nosotros nos dejemos preguntar. Necesitamos cuestionarnos. Dios sabe hacer preguntas. Piensen en el libro del Génesis, la pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Si no, piensen en los salmos, en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? La Escritura está llena de preguntas, pero quizá lo que hoy nos falta conquistar son los silencios para hacernos las preguntas correctas, necesarias y oportunas. Justino nos ha enseñado esto, nos ha mostrado su propio camino de cómo hay corrientes que al final lo llevan a Dios. Pero también hay otro padre de la iglesia que nos lo muestra, Clemente de Alejandría. Él considera que la filosofía es una preparación para la fe cristiana. Y por ejemplo, él piensa que la filosofía y la fe se complementan. Y entonces él comienza a mostrar que todo este tiempo de la filosofía es como una especie de propedéutica de preparación al conocimiento de Dios. Y que después llega la ley al pueblo hebreo como un pedagogo que le enseña. Pero que después llega Dios y se vuelve nuestro conocimiento único y necesario, en lo indispensable, en aquel tesoro, en aquella perla, en aquella joya, en aquella esmeralda que uno no puede escasear de ella, porque cuando uno la pierde, pierde su propia vida. Hermanos, Dios ha hecho un camino para nosotros de preparación, y es que nosotros mismos lo vivimos. Un niño no se hace las mismas preguntas que un adulto. Cardenal Tolentino de Mendoza, un cardenal portugués, lo dice con otras palabras. Y él propone que las respuestas nunca son definitivas, que las únicas que son definitivas son las preguntas. Si uno le pregunta a un niño quién es él, dará una respuesta. Si uno le pregunta al mismo niño, después siendo adolescente, quién es él, dará otra respuesta. Si uno al mismo adolescente le pregunta 20 años después, siendo ya adulto, quién es él, su respuesta será diferente. Y si uno le pregunta a ese joven, a ese adulto, ya siendo viejo, quién es él, dará otra respuesta. Las preguntas nos habitan,
las respuestas pueden cambiar en el tiempo. Y si no, preguntémonos en nuestra vida de fe, Dios, si me preguntan hoy quién es Dios, yo daría la misma respuesta que hubiese dado hace 10 años. Si damos la misma respuesta, nos escasea de nosotros profundidad en la vida. Porque Dios todos los días es capaz de decirnos algo nuevo y diferente de lo que Él es. Todos los días. Dios es capaz de venir y educar nuestra alma, si seguimos con lo que nos propone Clemente de Alejandría. Viene y hace una paideia cristiana, una educación de nuestra alma, y nos va educando como un maestro que sabe llevarnos a la verdad. Y entonces, por ejemplo, este Clemente de Alejandría habla, por ejemplo, de las herejías. Y entonces, ¿qué es una herejía? Un hereje no es el que dice algo que no es cierto. Eso no es un hereje. Un hereje no es el que tiene una doctrina errada. No, ese no es un hereje. Un hereje es aquel que sostiene una doctrina errada de modo pertinaz. Es decir, que después de que le explican qué es la verdad, no quiere cambiar. Ahí se hace alguien herético. Cuando es pertinaz, no cuando alguien dice algo que no es afinado justamente. El camino del cristianismo ha sufrido la herejía como un modo salvífico y algunos herejes se han convertido. Es que para nosotros hoy es muy fácil decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en los primeros siglos no era tan claro. Solo fue cuando un hombre se atrevió a decir que Jesús no era hombre que nosotros logramos comenzar a reflexionar y a descubrir la palabra que Dios nos ha dado para decir, verdaderamente Jesús es hombre. Él se hizo hombre en el seno de la Virgen Santísima y vivió como uno de nosotros. Pero después, cuando a otro hombre se le atrevió a decir que Jesús no era verdadero Dios, sino que simplemente era una especie de fantasma que estaba en la cruz, nosotros logramos también decir que en la cruz estuvo verdaderamente Dios y que Dios verdaderamente murió. Hermanos, no es el pensar diferente lo que nos hace heréticos, es ser pertinaz. Cuando nosotros nos preguntamos, somos capaces de encontrar nuevos caminos, somos capaces de encontrar nuevas sabidurías, somos capaces de encontrar verdaderamente el conocimiento. Es que Dios también tiene algo, o mucho más bien, de misterioso para traernos hacia Él, para que nosotros descubramos su misterio y nos cuestionemos. Este fin de semana celebramos la conmemoración de los fieles difuntos y la misa no tenía ni gloria ni credo. Y yo creo que muy pocas personas se dieron cuenta de eso. Y algunas personas sí se dieron cuenta de que en la misa no hubo ni gloria ni credo, aunque era domingo. Y entonces algunas personas se acercan y preguntan, hermanos, solo cuando uno es capaz de ser inquieto, curioso, uno es capaz de encontrar respuestas. Por ejemplo, ¿por qué no hubo gloria ni credo este fin de semana en la Eucaristía? Porque no estábamos celebrando la misa dominical, sino que estábamos celebrando una conmemoración. Y en las conmemoraciones no hay ni gloria ni credo. Simplemente esa era la razón. No era que al Padre se le hubiese olvidado hacer el credo, sino que simplemente era un modo de demostrar que ese día estábamos celebrando era la misa de la conmemoración de los fieles difuntos y no la misa propiamente dominical, por una cosa que se llaman las tablas de precedencia litúrgicas. Pero entonces, miren que las curiosidades no son malas. Las curiosidades en ocasiones antes nos hacen encontrar a Dios. Necesitamos ser profetas de preguntas. Necesitamos cuestionar el mundo. Es que San Agustín se volvió santo por una pregunta. La pregunta que invadió el corazón a Agustín fue, si otros fueron santos, ¿por qué yo no puedo ser santo? Esa pregunta le sirvió a Agustín para convertirse y ser santo.
Hermanos, miren qué maravilloso es el preguntarnos. Miren qué maravilloso es el cuestionar la vida. Pero hay otro estudioso, también de la época patrística, aunque él no es padre de la iglesia, que es Orígenes de Alejandría. Orígenes es uno de los grandes pensadores cristianos de los primeros siglos. Él vive en el siglo III. Y vive en una ciudad, Alejandría, una ciudad llena de escuelas filosóficas, de religiones antiguas y de primeros cristianos también. Y él descubre que el Evangelio no destruye la sabiduría humana, sino que la ilumina y la eleva. Orígenes es un apasionado de Dios y del conocimiento. Él amaba estudiar y amaba orar. Es que el amor por las letras y el amor a Dios no es tan lejano. Porque es que quien busca a Dios con corazón sincero en la verdad, termina encontrando a Dios. Quien busca la verdad siempre termina encontrando a Cristo. Y entonces Orígenes comienza a hacer un camino maravilloso para purificar su pensamiento, para educar su razón y para abrir su alma a recibir el Evangelio. Hermanos, necesitamos hacer también ese mismo camino, purificar nuestro pensamiento. No todo nuestro pensamiento es puro, no todo nuestro pensamiento es justo, ni caritativo, ni amoroso. En ocasiones el pensamiento necesita ser purificado para después ser educado. Al fin y al cabo ese es el camino que se nos da también. El camino de la purificación siempre nos lleva a una educación renovada en la fe. Y terminamos ¿por qué? Por encontrar a Dios. Es que la fe siempre busca comprender. Este es un fides queres intellectum. Nosotros siempre tenemos un deseo impresionante de buscar la fe y comprender a Dios. Por ejemplo, Orígenes nos propone un camino muy interesante respecto a la escritura. Y él dice que hay 3 niveles de lectura en la escritura. Primero, un sentido literal. Segundo, un sentido moral. Y tercero, un sentido espiritual. Entonces, ¿qué dice Orígenes? Que el sentido literal es como cuando uno abre un libro y comienza a pasar páginas. Uno entiende letras, conceptos, y uno puede hacer una aprehensión y una abstracción del conocimiento que ahí está planteado. Ese es un sentido literal. Pero es que la escritura también tiene un sentido moral, es decir, la escritura es capaz de decirle a mi vida algo. Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Pero no solo eso, no solo es algo que se implica a mí, sino que después la escritura también tiene un sentido espiritual, que revela el misterio de lo que Dios mismo es, lo que Él es. Y eso es maravilloso. Por ejemplo, en nuestros caminos de espiritualidad se nos sugieren en ocasiones, por ejemplo, la Lectio Divina. La Lectio Divina en su historia pues, es bastante compleja, porque la Lectio Divina es practicada antes que por los cristianos. Es un método judío, aunque si somos justos, pues no se llamaba Lectio Divina, eso es cierto, pero que es un método que ha acompañado la historia de la Iglesia y que el gran sistematizador será Guido, un cartujo francés, pero que antes han existido otros. Por ejemplo, Antonio Abad en el desierto nos propone un paso que nosotros pocas o quizá nunca hacemos de la Lectio Divina. Y es el paso de la colatio, del compartir fraterno y verdadero, de cómo esa escritura ha venido, nos ha dicho algo, ha hecho fecunda nuestra vida, pero cómo después nosotros la hemos hecho carne. Quizá nosotros salimos con un compromiso de la Lectio Divina, pero en realidad nosotros después sí somos capaces de evaluarlo. La vida de los monjes tiene como centralidad la palabra que suscita en nosotros preguntas, la palabra que viene y estremece nuestro corazón, la palabra que necesita silencio para hacerse fecunda. Por ejemplo, Guido, pues a nosotros se nos ha enseñado que la Lectio Divina tiene 4 pasos.
y que un paso va seguido del otro. Pero a lo menos Guido no propone eso. Él hace un camino un poco diferente. Y el camino un poco diferente que él nos propone es el de una escalinata que sube, en el cual uno se entrecruza una y otra vez. Quizá yo haciendo la lectura ya estoy en la oración y después me lleva a la contemplación y después me devuelvo a la lectura. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no somos tan sistemáticos en la vida espiritual porque somos personas que viven, sienten y experimentan. Pero nosotros por razones prácticas y para llevar un buen método, pues se nos han enseñado que son 4 pasos, pero ellos se entrelazan todo el tiempo. Quizá mientras yo leo una palabra, de inmediato soy capaz de saber cuál es el compromiso que Dios me pide. Y de un momento a otro me devuelvo y soy capaz de, en la lectura, hacer una meditación profunda. Hermanos, la vida de fe no es una vida tan cerrada. La vida de fe es una vida llena de preguntas. La vida de fe siempre es capaz de cuestionar y de hacernos ir un poco más allá. Es que la filosofía es capaz de ser sensible con el orden y la belleza, pero la teología nos hace descubrir a Dios. Esa es la diferencia. La filosofía nos hace contemplativos, pero la teología nos hace gustar a Dios. Y entonces Orígenes, yo creo que lo podríamos sintetizar en una expresión, que no hay oposición entre Atenas y Jerusalén. Atenas como la cuna del pensamiento filosófico y Jerusalén como la cuna de la fe. No hay oposición entre Atenas y Jerusalén cuando la razón se arrodilla ante el misterio. Porque al fin y al cabo la filosofía busca la verdad por la razón, pero la teología nos lleva a la verdad. La filosofía de algún modo es una propedéutica, pero Dios nos muestra su plenitud. De algún modo, la filosofía busca darnos herramientas para el discernimiento moral intelectual, pero Dios es capaz de salvarnos. La filosofía es capaz de hacernos ascender por la contemplación, pero la teología nos hace ascender a Dios por la gracia, no por nuestro mérito. Hermanos, necesitamos aprender a cuestionar todo en la vida, las certezas y las incertezas. Quizá eso es lo que nos hace falta a nosotros. Escuchar cómo canta un pozo en nuestro corazón. Eso lo ha propuesto Séneca, un filósofo. Dice que necesitamos aprender a descubrir que en nuestro interior hay un pozo y que tenemos que sacar agua de nuestro propio pozo. Cuando usted y yo nos preguntamos, sacamos agua de nuestro propio pozo. Hermanos, necesitamos de los otros para nutrirnos, sí, pero es que nosotros también podemos sacar agua de nuestro propio pozo. Dios se vale de nuestro propio pozo para salvarnos. Es que era lo que decía ahorita Justino, que dentro de nosotros hay una semilla de verdad. Dios está dentro de nosotros. Agustín hizo este mismo camino de fe. Por la filosofía llega a Dios. Y después le toca confesar: yo te buscaba afuera cuando tú estabas dentro. Hermanos, hagamos un poco de silencio y encontremos a Dios que está dentro de nosotros. Intentemos pues concluir este numeral 29 del Catecismo con la última parte que dice así: finalmente, esa actitud del hombre pecador por miedo que se oculta ante Dios y huye ante su llamada. Si somos sinceros, nosotros también nos ocultamos en ocasiones de Dios, como lo que pasa con Adán y Eva, que después de haber pecado, escuchan los pasos del Señor en la hora de la brisa y lo que hace es que se ocultan. Eso pasa.
En ocasiones nosotros creemos que Dios mira nuestros miedos para señalarnos, para apartarnos de Él. Pero no es cierto, no es cierto. Dios hace un camino salvífico para nosotros. Hoy necesitamos confiar un poco más en Dios. No pensar que Dios es mi enemigo, que viene y me quita la libertad. No, Dios es más bien aquel que viene y que cuando me ve en medio del miedo es capaz de ofrecerme una esperanza. No es esconderse delante de Dios por desconfianza, es creer. Hoy necesitamos creer un poco más. Creer que Dios es capaz de ver más allá de lo que nosotros mismos podemos ver. Lo que nos pasa hoy, quizá una causa para alejarnos de Él, es creer que Él nos va a rechazar. No, Dios no es causa de rechazo. Dios es causa de cercanía, de contemplación, de algo diferente. Cardenal Tolentino de Mendoza tiene un texto que se llama El pequeño camino de las grandes preguntas y abre ese libro con esta reflexión: un banco de jardín. Con frecuencia aquello que nos parece más insignificante revela, para nuestra sorpresa, un interés que al principio no vimos. El paisaje de nuestra vida cotidiana está llena de cosas así, cosas en las que no reparamos por el ritmo ajetreado que llevamos, pero con las que cuando nos damos cuenta comprendemos que estamos en deuda. Por ejemplo, un banco de jardín. Sentados en él descansamos, escapamos por un momento del confuso frenesí, nos abrimos al silencio y a la contemplación o simplemente nos despejamos al sol con los ojos cerrados, sintiendo el olor de un tiempo reencontrado. Desde el banco de un jardín el mundo parece cobrar un aspecto diferente. Abrazamos los márgenes olvidados de la vida, prestamos atención a zonas periféricas pero necesarias, miramos el colorido de otras voces y comprendemos que la alegría se nos acerca como una hoja traída por el viento. Un banco de jardín puede parecer un objeto completamente predecible. Sin embargo, representa muy bien todas esas cosas que nos ayudan a reorganizar no solo lo visible, sino también nuestro propio modo de ver. A su manera, se ofrece como teatro para construirnos a nosotros mismos. Pienso, por ejemplo, en los bancos de jardín que pintó Van Gogh. Algunos parecen una continuación de la naturaleza, otros un banco o una alfombra voladora. Hasta ahí, Cardenal Tolentino. Hermanos, contemplemos y preguntémonos. Preguntémonos. Quizá cuando nos acercamos a la palabra de Dios, para nosotros es bastante difícil acercarnos a los textos originales en el griego. Pero quizá en español podemos hacer un ejercicio, la comparación de diferentes traducciones de la Biblia. Les propongo un caso. Cuando Pedro le dice a Jesús que ojalá no le pase la pasión, hay una traducción que dice: Pedro, apártate de mí. Dice: Pedro, aléjate de mí. Es una traducción. Pero hay otra traducción que dice: Pedro, ponte detrás de mí. No es lo mismo decir aléjate a ponte detrás de mí. La traducción más certera ahí es: Pedro, ponte detrás de mí. Quizá nosotros no podemos acceder al griego, al texto original, porque escasea nuestro conocimiento en estas lenguas antiguas, pero quizá una comparación de textos nos puede dar clarividencias de algunas cosas en nuestro ejercicio de fe. Y sobre este último punto que propone el catecismo, sobre una actitud pecadora del hombre que por miedo se oculta a Dios y oye su llamada,
Me gustaría contarles dos historias. La primera, la de Teresa de Jesús de Ávila. Teresa de Jesús de Ávila entra al monasterio por una simple razón: porque no se quiere casar ni porque quiere tener hijos. Ella veía a su mamá y decía: ay, no, yo no quiero ser como mi mamá, llena de muchachitos. Y entonces Teresa no entra al monasterio porque ama a Dios, no entra al monasterio porque quiere vivir en oración. No, Teresa quiere vivir una vida diferente. Y Teresa es muy buena negociante, tan buena negociante que las monjas la ponen a administrar la plata. Y entonces imagínense que Teresa tiene una habitación de 2 pisos en el monasterio y en una de esas, 17 años siendo monja, le sucede esto. Teresa dice esto tan sorprendente de una religiosa, que su momento más feliz era cuando se terminaba la misa y las oraciones de los salmos. Imagínense en una monja diciendo eso, que su momento más feliz es cuando se termina la misa y las oraciones sálmicas. Pero en la Semana Santa, cuando se termina, tiene una imagen de un Cristo muy grande que no saben dónde poner. Un Cristo crucificado. Y entonces las monjas dicen: pues la habitación donde la podemos poner es donde Teresa. Teresa tiene un cuarto muy grande. Y se lo llevan y se lo ponen allá a Teresa. Teresa llega y abre la puerta y se encuentra la imagen de Jesús crucificado. Y Teresa le hace esta pregunta a Dios. Miren una pregunta cómo nos puede salvar. ¿Quién te hizo esto, hermosura? ¿Quién te hizo esto, hermosura? Y el crucificado le responde: tú, Teresa, con tu indiferencia. Tú, Teresa, con tu indiferencia. Hermanos, ¿será que hoy, si nosotros le hacemos esa pregunta a Dios, nos dirá también: tú con tu indiferencia? Y entonces Teresa, conmocionada, lo único que hace es que se arrodilla y dice: hasta que yo solo me voy a levantar de aquí, hasta que te ame a ti, Señor. Y desde ese momento Teresa cambió, se convirtió. Y para nosotros hoy es una maestra de vida espiritual. Hermanos, ven lo salvífico de hacernos preguntas. Ven lo salvífico de hacernos preguntas. Y la segunda historia de otra pregunta es: a nosotros siempre nos han enseñado que al cielo hay que llegar con las manos llenas de buenas acciones, de buenas obras, de actos salvíficos, de actos de misericordia. Pero imagínense que Teresita del Niño Jesús dice todo lo contrario. Teresita dice que a ella le gustaría llegar al cielo con las manos vacías. Y entonces eso impresiona un poco, porque Teresita quiere llegar al cielo con las manos vacías. Yo diría que por 2 cosas. La primera, Teresita quiere llegar al cielo con las manos vacías porque ha entregado toda su vida. Porque el que lo ha entregado todo, no le queda nada. Lo ha entregado todo. No puede llegar con nada. Y lo segundo, porque cuando uno tiene las manos vacías, uno está disponible para que Dios se lo dé todo. Hermanos, cuando uno se pregunta, cuando uno se inquieta, uno ve las cosas de un modo diferente. Hoy nosotros podemos ver las cosas de un modo diferente. Dejemos que Dios nos dé ese regalo tan especial hoy, de que nosotros veamos las cosas de un modo diferente. Pidámosle al Señor que nos asista, que nos guarde, que nos proteja, para que nosotros también podamos hacer este camino de conocimiento a Él, de unirnos a Él y de amarlo con un corazón fervoroso y entregado, descubriendo que las ciencias no nos alejan, sino que también se pueden convertir en un instrumento de salvación, y cómo Dios de nuestras pequeñeces puede sacar salvación. Vayamos concluyendo.
Los invito a que hagamos otra oración que propone el Padre Noumen para ir concluyendo este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, ¿por qué me resulta tan difícil mantener el corazón dirigido hacia ti? ¿Por qué todas las pequeñeces que quiero hacer y todas las personas que conozco continúan ocupando mi mente incluso durante las largas horas en las que estoy totalmente libre para estar contigo y solo contigo? ¿Por qué vaga mi mente en tantas direcciones y por qué desea mi corazón las cosas que me conducen por el camino erróneo? ¿No eres tú suficiente para mí? Continúo dudando de tu amor y de tu cuidado, de tu misericordia y de tu gracia. Sigo cuestionándome en lo más hondo de mi ser, si manteniendo mis ojos fijos en ti, tú me darás todo lo que necesito. Señor, por favor, acepta mis distracciones, mi cansancio, mi enojo y mi deambulación desorientada. Tú me conoces de una forma más profunda y completa de cómo yo mismo me conozco. Me amas con un amor mayor que aquel con el que yo puedo amarme a mí mismo. Incluso me ofreces más de lo que puedo desear. Mírame, para que me veas con toda mi miseria y confusión interior, y permíteme sentir tu presencia en medio de mi turbación. Todo lo que puedo hacer es presentarme ante ti, y aún esto me da miedo. Tengo miedo de que me rechaces. Pero sé que con el entendimiento de la fe, que tú deseas darme tu amor, lo único que me pides es que no me esconda de ti, que no huya desesperado, que no actúe como si tú fueras un déspota implacable. Acoge en tus brazos mi cuerpo cansado, mi mente confusa y mi alma inquieta, y dame descanso, descanso sencillo y tranquilo. Estoy pidiendo demasiadas cosas demasiado pronto. No debo preocuparme por eso. Tú me lo harás saber. Ven, Señor Jesús, ven. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.